Yo os voy a explicar, vuelvo a la página de inicio y lo que os voy a explicar es una búsqueda básica, bueno, por especie o por taxón, que me imagino que es uno de los casos que vais a necesitar frecuentemente. Bueno, como ha comentado Cristina al principio, eso es una búsqueda por especie y realmente podemos obtener los mismos resultados accediendo por otras vías desde el portal internacional, pero cuando nos los conozcamos un poco más, pues sabremos cuál es la que nos resulta más práctica. Para buscar por especie o por taxón, venimos a la sección Data, Explore Species. También, si pulsáis aquí, llegáis al mismo buscador. Esto nos abre un buscador que nos está diciendo que va a buscar entre más de 1 millón de especies que están almacenadas dentro de la taxonomía Backbone de GBIF. Bueno, taxonomía Backbone de GBIF, que realmente es una clasificación sencilla que se hace con todos los nombres que van entrando en GBIF y que es basada en el catálogo de Catalog Live. Entonces aquí podemos insertar un nombre científico o un taxón y también podemos acceder directamente a cualquiera de estas secciones de manera directa, bueno, que son clasificaciones muy genéricas. Entonces vamos a poner dos ejemplos, un ejemplo para que nos aparezca mucha información y de ahí vayamos un poco cribando y veamos las opciones que tenemos, y luego un ejemplo más concreto con una especie. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar pulmonaria y aquí en este caso no le estoy diciendo si pulmonaria es un género, si pulmonaria es una especie, si pulmonaria es un autor. Entonces lo que me va a mostrar es, según esa Backbone Taxonomy de GBIF, pues todo lo que está encontrando que tiene que ver con pulmonaria. Por defecto me va a buscar sobre esa base, sobre esa clasificación que tiene por detrás el portal internacional. Pero luego nosotros podemos ir afinando nuestra búsqueda y podemos afinarla atendiendo a distintos criterios. En primer lugar, el tipo en el dataset que está buscando, que como hemos comentado, por defecto lo hacen en la taxonomía de GBIF, o podemos marcar otras opciones. Yo voy a desmarcar esta. Podemos buscar, por ejemplo, en Index Fungorum o en Enciclopedia de la Vida, por ejemplo. Entonces, eso lo que me va a mostrar son los resultados que encuentra sobre pulmonaria en cualquiera de esas bases de datos. ¿Qué diferencia hay con el Backbone de GBIF? Que estos resultados no me van a permitir realizar búsquedas dentro de GBIF, son páginas informativas, simplemente. Entonces, si yo accedo aquí, según Enciclopedia de la Vida, estará conectando con la información de esa página y me la mostrará aquí. Pero ya me está advirtiendo arriba que si lo que quiero son datos, que tengo que buscar dentro de la base de datos de GBIF, no dentro de Enciclopedia de la Vida o Index Fungorum. Entonces me da información general, algunos vínculos externos, etc. Volviendo para atrás, voy a volver a marcar mi opción de Backbone. Otro de los criterios que me van a servir para filtrar la información que estoy buscando es sobre el rango taxonómico más alto, o sea, la taxonomía más alta. Entonces, aquí nos van a mostrar una lista u otra dependiendo de la búsqueda que yo haya hecho. En el caso de pulmonaria, pues como os he dicho, va a haber casos que se encuentre pulmonaria dentro de género, pulmonaria dentro de especie o dentro de un rango infraespecífico, y resulta que aquí lo encuentra dentro del reino planta, dentro de las Magnoleófitas, Magnoleópsidas, y si le doy a más, incluso lo encuentra dentro de fungi, Ascomycota, o sea, es como que me va mostrando los distintos niveles de taxonomía en los que lo encuentra, de la jerarquía taxonómica, perdón. Incluso lo encuentra para animales. Entonces, si yo sé que el pulmonaria que me interesa está dentro de Animalia, selecciono la opción y me muestra en concreto los taxones que tienen pulmonaria en alguna parte. Por otro lado, me permite filtrar por rango. Me interesan solamente
especies o me interesa algún rango infraespecífico que me aparecería aquí si existiese en subespecie, me pondría subespecie. Y aquí entre paréntesis me marca el número de registros que tiene dentro de esa categoría. Pues me interesan solo especies, selecciono especies. Y por último también me permite filtrar según el estatus del nombre. Si es un nombre aceptado, un sinónimo o si es un sinónimo multiplico. Y ese digamos que es como un refinado de la búsqueda que estoy haciendo, que a lo mejor pues en este ejemplo no tiene sentido y normalmente cuando vamos a buscar algo es una búsqueda más precisa que ya de antemano sabemos lo que es, pero sí que sepáis que tenemos estas opciones de búsqueda. Entonces ahora voy a explicar, vamos a ver los resultados que nos ofrece una especie concreta para que nos haga una lista un poco más corta. Bueno, yo voy a buscar Orthotrichum gymnostomum, que es un briófito. Entonces recuerdo que está buscando sobre el backbone de GBIF y me ofrece estos dos resultados. Este es nombre aceptado y el género que está por encima. Volviendo al ejemplo de antes, pues podría marcar que además me devolviese la información que hay en la Wikipedia y me aparecería una nueva página a la que yo podría acceder. Me interesa obtener y descargar datos sobre Orthotrichum gymnostomum según GBIF. Entonces pulso sobre la especie que me interesa o el taxón que me interesa y esa es la información que obtengo. Así, en el cabecero tenemos una información sintetizada sobre ese taxón que buscamos, nos aparece la clasificación, la jerarquía taxonómica que está por encima del género que hemos buscado, que es Orthotrichum. Luego aparece, nos ofrece la posibilidad de ver los registros que hay bajo ese nombre dentro de GBIF y también nos informa si hay rangos infraespecíficos dentro de esa especie que hemos buscado en inicio. Y desde aquí podríamos ver todos los registros, que vamos a verlo ahora un poco más adelante. A continuación tenemos información general sobre esa especie, el nombre completo, el estatus taxonómico, de acuerdo a quién, nombres comunes se lo tienen, sinónimos. Cuando aparecen sinónimos también tendríamos acceso a ese sinónimo para pinchar y ver la información que tiene relacionada. Otros vínculos externos y el identificador de GBIF, que es el número que identifica a ese nombre dentro de esa clasificación que hemos dicho. Ahora mismo no tiene mucho sentido, pero cuando luego Santi nos explique los servicios web, veremos para qué nos puede servir. Luego tenemos información sobre la distribución, bueno, no la distribución de esa especie, sino sobre los registros que están en GBIF con ese nombre y que están georreferenciados. Tenemos, en realidad, 2.945 registros, pero de ellos solo 2.595 están georreferenciados y por eso aparecen en nuestro mapa. Sobre este mapa luego podremos hacer más filtros, pero luego Cristina lo va a explicar, así que pasamos un poco por encima y listo. También nos aparece información sobre la clasificación y nos rellena toda la jerarquía taxonómica por encima según los datos que tiene Catalog of Life. Y si tuviese taxones subordinados, pues también nos mostraría información y nos daría acceso a pinchar sobre ellos para tener más información. Por último, nos dice en qué datasets aparecen registros con ese nombre y en qué checklist se mencionan. Todos ellos tienen un acceso directo para que podamos ver lo que tienen. Y por último, los datos de citar, de cómo citar. Entonces, volviendo al cabecero, vamos a ver qué es lo que nos devuelve la búsqueda sencilla, que son los 2.945 registros asociados a esa especie. Esa es una búsqueda tal cual, aquí no hemos establecido ningún filtro. Tened en cuenta que los datos que se proporcionan en GBIF pueden ser datos asociados a registros conservados en colecciones que tengan un espécimen preservado, pero pueden ser también observaciones que procedan de una publicación científica o que procedan de observaciones en el campo, de inventarios. Entonces, ahora mismo esos 2.945 resultados recogen toda esa información. Si nosotros quisiésemos delimitar la búsqueda, tenemos distintas maneras de hacerlas a través de filtros
que lo va a explicar luego Cristina en detalle. Y estos filtros pasan por establecer cualquier tipo de, o sea, por muchos criterios diferentes, que son la información que proporciona el proveedor. En principio lo que nos ofrece esta búsqueda sencilla, sin ningún filtro, es los datos de la especie, y aquí en pantalla tenemos una previsualización de los registros, con el nombre, el sitio en el que está localizado, qué tipo de registro es decir, si es una observación, si es un espécimen preservado en herbario, si es un fósil, etcétera, y la fecha de publicación. Así iríamos pasando por los distintas páginas y podríamos ir revisando uno a uno los registros. Si pinchamos sobre cualquiera de ellos, tendríamos información concreta relativa a ese registro. Nos aparece el mapa, algunos detalles sobre la fuente que proporciona los datos y otra información relacionada, información taxonómica, etcétera. Bueno, supongamos que me interesa descargar todos los registros y no voy a establecer ningún tipo de filtro, pues simplemente le daría a descargar, pero me va a pedir que me registre. No sé, yo me voy a registrar con mis datos. Bien. En el momento en el que estoy registrada y hago una descarga, me aparece un cartelito como este, en el que me dice que mi descarga con un identificador, el que sea, se está ejecutando y que tengo que esperar y que me avisará por correo. Suele tardar muy poquito en descargar, pero claro, también depende de la cantidad de datos que le hayamos demandado, porque antes me he bajado 200.000 y ha tardado como unos 15 minutos, pero bueno, para que os hagáis una idea, ese es el procedimiento. Ahora mismo me llegaría un correo y me daría un vínculo al que yo podría acceder a mi paquete de descarga. Esto de andar identificándose es un poco rollo, pero lo bueno que tiene es que de alguna manera se quedan registradas todas las búsquedas que hago y se quedan también almacenados los paquetes de descarga. Entonces, si yo vengo a esta URL de aquí que dice todas las búsquedas que he hecho y descargas, me da un historial de todos los datos que me he bajado con el tipo de filtros que he hecho. Aquí, por ejemplo, era un filtro por polígono, pues me aparece todo el filtro que he hecho y tendría acceso a descargarme de nuevo el paquete. Entonces ya de aquí ya me bajaría directamente un paquete en formato zip. Otra manera de acceder a vuestro historial de descargas es pinchando sobre vuestro usuario una vez que estáis conectados, que aparece ahí en la esquinita superior. Y aquí en descargas pues tendréis igual el historial. Bueno, entonces supongamos que me ha llegado un correo electrónico y que doy al vínculo de descarga y el paquete que me baja es este. Es un zip, bueno, realmente esto es un zip que yo he renombrado, pero que en origen tendría esa clave, esa identificación que a mí me ponía en mi búsqueda. Sería un identificador alfanumérico. Aparece en formato comprimido y la información que tiene es esta. Bueno, yo la voy a descomprimir en una carpeta. Para enseñaros en qué consiste, básicamente qué es lo que nos bajamos cuando le damos a ese botón. Bueno, en primer lugar, lo que todo el mundo le interesa, que son los registros que están almacenados dentro del archivo de texto con extensión TXT. Entonces, si lo abrimos, tenemos un archivo como este, que así con este editor de texto pues no se entiende nada, claro, pero podríamos abrirlo dentro de un Excel, por ejemplo. Vamos a abrirlo para que se entienda un poquito mejor. Entonces, bueno, lo podéis abrir con el procedimiento que queráis, pero así arrastrando pues tarda muy poquito. O sea que... Entonces, esta es la información que nos devuelve el portal internacional
con los 2.900 y pico registros, incluye tanto los que están georreferenciados como los que no. Entonces, así, muy por encima, os voy a contar, bueno, tiene la información básica de un espécimen que proporciona el proveedor y que está publicada bajo un estándar, es decir, el proveedor, por si todos los de aquí no compartís datos, comparte sus datos, pero no los comparte en bruto, sino que tiene que adaptarlos a un estándar para que el portal internacional sea capaz de coger esos datos, de indexarlos y de compartirlos. Entonces, es información taxonómica básica, la jerarquía, información de la localidad, colectores, identificadores, fecha, etcétera. Eso es lo que subiría el proveedor, la persona que comparte datos, y luego cuando nos descargamos, además aparecen otros campos, que son los campos interpretados. Por un lado tendríamos la información original, que está precedido en el cabecero de la tabla con el verbatim, es cómo el usuario que comparte datos ha rellenado su campo nombre científico, cómo ha rellenado el campo genus, species, el author name, etc. Y luego aparecen otros campos que son interpretados y que esos se llaman, pues no tienen el verbatim, y que digamos que es el nombre que le asigna GBIF Internacional durante el indexado al contrastar con esa backbone taxonomy que tenía y que decíamos antes. Entonces, lo que hace es que genera ese nombre científico para que luego a nosotros nos aparezcan las búsquedas, y por otro lado, si nosotros no hemos asignado rey, orden, clase, lo rellena también, o sea, es decir, le va asignando toda la jerarquía taxonómica superior. Por otro lado, hace otro tipo de comprobaciones también de coordenadas, y también a veces interpreta los países, porque cuando nosotros subimos los datos, los subimos con un código internacional. En vez de poner España o poner la información que tengamos en origen, ponemos ES o ESP, que es un código ISO internacional, y lo que hace es traducirlo en algunos casos. O al revés, si él encuentra España, lo traduce al código. También para cada registro nos aparece información de la institución que provee los datos. Por ejemplo, bueno, de la colección, el Collection Code. Y su número de catálogo, claro. Y por otro lado aquí tenemos, bueno, eso sería el código de la institución de la que se han bajado los datos, y ese sería el código que identifica esa institución. Realmente, si os habéis fijado antes, cuando habéis buscado una institución dentro de GBIF, la URL era www.gbif.org/dataset, me imagino, y tenía un identificador, pues es este. O sea, si vosotros ponéis esto, os aparecería esa base de datos. En este paquete también tenemos un archivo con los derechos, y que es una relación de todas las instituciones de las que nos hemos bajado datos con sus derechos. Lo mismo para el cómo citar ese recurso, bueno, esos recursos de los que he obtenido datos, y metadata reúne información básica sobre los proveedores de datos. Los metadatos son los datos que hay asociados a los datos de los que hay asociados a esa colección. Entonces serían pues las organizaciones de las que se han bajado los datos, por ejemplo del Museo de Ciencias Naturales de Suecia, y alguna información básica, y así aparecería para todos. Es un archivo que recoge un resumen de todos. Y luego, por último, tenemos una carpeta que se llama dataset, que puede contener tantos archivos como bases de datos hayan sido consultadas para obtener la información. Entonces, igual que en la tablita, este identificador es el identificador del dataset del que se han bajado los datos. Si lo abrimos, obtenemos la información que ese proveedor ha dado sobre su propia colección, pero es una información muy básica. En este caso es el Museo de Oslo, bueno, unos límites geográficos. Bueno, de aquí también pues recalcar el interés que tiene que cuando compartís datos, los formularios de metadatos estén muy bien rellenos, porque esto luego lo que una persona va a consultar, y es lo que describe mis datos. Simplemente viendo los metadatos ya puedo saber si los datos que contienen me interesan o no. Entonces, cuanto más detallado esté, mejor. Además, eso os favorece porque va a ser mucho más sencillo que os encuentren en las búsquedas que hagan desde el portal. Entonces, siempre insistimos mucho en que, vale, no todos los campos son obligatorios, no tenéis que rellenar todo, pero mejor cuanto más expliquéis.
Entonces, lo que decía, cada uno de estos archivos corresponde a los metadatos de una de las instituciones de las que nos hemos descargado datos. Y sobre esto nada más, no sé si tenéis alguna duda.